Ok, muy bien. Pues buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos. Agradezco a Dios por este tiempo en que nos permite pues continuar con el estudio del libro de Santiago. Ya hemos visto que pues hemos avanzado en dos capítulos. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 3 del versículo 1 al 12 y vamos a checar un poquito el contexto de lo que hemos venido estudiando. Pues el libro de Santiago sabemos que es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, pues nos habla de las pruebas, ¿no? De las pruebas que dice, cuando se hallen en diversas pruebas, y nos está diciendo que pues vamos a pasar pruebas, ¿no? En el capítulo 2, pues nos habla de la fe, ¿no? Dice, demuéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Y dice, yo te mostraré mi fe, ¿no? Entonces nos viene hablando, en ese sentido nos viene indicando cosas de las actitudes que nosotros debemos de tomar y principalmente cuando estamos expuestos, ¿no? A lo que Dios nos está hablando. En el capítulo 3 empieza a retomar pues una nueva enseñanza que va dirigida, y lo vamos a ver ahorita en los versículos del 1 al 12. Bueno, primeramente vamos a leer esos versículos, si se ubican por favor en sus Biblias, en Santiago en el capítulo 3, del versículo 1 al 12. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Si alguno tiene alguna versión diferente, tal vez lo note diferente, pero note un diferente lenguaje, perdón. Pero al final vamos a ir desglosando y vamos a ir entendiendo qué es lo que nos quiere hablar Santiago en este capítulo. Muy bien, vamos a leer Santiago 3 del 1 al 12. En sus Biblias tiene un título que dice ahí, la lengua. Y vamos a hablar de eso claramente ahorita. Bueno, dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Muy bien, pues vamos a orar y entramos al mensaje, ¿no? Si me acompañan, por favor. Señor y bendito Padre, te doy muchas gracias por esta palabra que tú nos has puesto en este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo. Aquí ya está lloviendo, te pedimos que no se vaya la luz, porque si no perdemos conexión, pero pues te agradezco, Señor, porque tú estás en control de todo, y te pido que sean mis hermanos escuchando atentamente para que en su corazón tomen este mensaje y lo lleven a su vida como una aplicación para el día a día. Te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues el título del mensaje esta noche, pues es la lengua, ¿no? Obviamente en el texto vamos leyendo que pues se refiere a la lengua, ¿no? Pero vamos a desglosar varias cosas de las cuales vamos a ir entendiendo parte de lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Quiero poner un especial énfasis en el versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muy bien. Pues aquí, según el apóstol Santiago, nos pide que consideremos tres cosas fundamentales si queremos ser maduros en nuestro carácter. Y nos va a enseñar que una fe genuina perfecciona nuestro carácter. Eso lo vamos a ver poco a poco. En primer término, dice que en la enseñanza personal, esto es saber refrenarse o tener dominio propio. ¿Sí? En segundo lugar, el poder de nuestras palabras. Esto es cuando nos dirigimos a otras personas, ya sea para responder, enseñar o relacionarnos. Y el tercer punto es la verdadera adoración a Dios. Esto es tener conciencia de que todo lo que hacemos de todo lo que hacemos delante de Él y para Él, ¿no? Tres puntos importantes, muy bien. Y vamos a poner atención en los versículos 1 y 2, donde nos da algo sobre la enseñanza personal. Primeramente vamos a ver que empieza con el título, dice, hermanos míos. Le está dirigiendo principalmente a quienes, a los que ya son hijos de Dios, ¿no? O sea, no es a la generalidad, sino a quienes, a los que ya han recibido a Jesús y le han recibido como su Señor y su Salvador, entonces son hijos de Dios, entonces por eso les llama hermanos míos. Dice en el versículo 1, dice, no os hagáis maestros. Bueno, ¿esto qué significaría? Pues la autosuficiencia personal, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar este punto. Hay dos tipos de enseñanza para los maestros. El primer tipo de enseñanza es la enseñanza didáctica. ¿Qué es eso? Que por ejemplo uno está en un salón de clase y pues le enseñan en el pizarrón sumas, restas o enunciados o todo eso. Es algo didáctico, algo que estamos viendo y estamos aprendiendo. Y el segundo tipo es la enseñanza vivencial. ¿Qué quiere decir eso? Algo que vivimos y que nos enseñan, ¿no? En el día a día. Vamos a ver que la primera se enseña con palabras, y la segunda, o sea, sencillamente con el ejemplo y la conducta. Y ambas deben de ir de la mano, ¿no? Creo que es importante para nosotros, ¿no? Dice más adelante, dice, usted no nada más sean oidores, ¿no? Sino hacedores de la palabra. Yo creo que hay una referencia en esto, ¿no? En la enseñanza didáctica y la enseñanza vivencial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de llevar de la mano ambas cosas. Ahora, cuando el apóstol Santiago dice, no os hagáis maestros, o sea, se refiere a la enseñanza didáctica, ¿no? A eso que estamos enseñando, aprendiendo en los libros, ¿no? Y esto es llevado o sea, llevado a un extremo, ¿no? O sea, según lo que nos enseña en este texto, o sea, no se refiere meramente a enseñar una clase, sino a juzgar con la boca, ¿sí? O sea, le está dando el otro sentido. ¿Sí? Que no nada más vas a enseñar algo, sino que cuando eres maestro empiezas a juzgar con tu boca, ¿no? Y empiezas a ofender, enjuiciar y condenar a la gente. ¿Qué quiere decir eso, no? Que yo ya, como ya sé mucho, empiezo a juzgar a otros, ¿no? Entonces, se está refiriendo en ese sentido, ¿no? O sea, no está diciendo que no te hagas maestro, no, no, sino que tomando ese cargo o ese título, empieces a juzgar, a ofender o a enjuiciar y condenar a otros, ¿no? O sea, hacerse maestro por uno mismo y no tener en cuenta la madurez personal. Es muy peligroso que por decir alguien llegue y dice, es que yo ya soy maestro de la palabra, sí, pero te estás dando te estás haciendo maestro tú mismo y no estás teniendo en cuenta tu madurez personal, ¿no? Entonces es algo que Santiago está diciendo, no se hagan maestros, ¿no? Bueno, vamos a insistir en la enseñanza didáctica antes que en la enseñanza con la vida. Bueno, insistimos en esto y esto es dejar de depender puramente de Dios y de los dones que Él ha provisto para cada uno de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos hablado varias veces, que nosotros nos podemos volver eruditos en la palabra, pero si nosotros no vivimos la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo?
pues estamos tomándolo a título personal, ¿no? Y no estamos realmente haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Muy bien. Ahora, no todos somos maestros hablando didácticamente, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 12:29, por favor, 1 Corintios 12:29. Dice así. En ese versículo está haciendo preguntas. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? O sea, todos tienen esos dones, sí, esos dones, o se les han sido dados, pues obviamente no, ¿verdad? Ujú. Pero, bueno, no todos tenemos eso, pero sí todos podemos ser maestros del bien. ¿Y cómo vamos a ser maestros del bien? Con nuestras vidas y con otros dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en Tito 2:3, por favor. Tito. Ay, Dios. Así está antes de. Tito 2:3. Vamos a Tito 2:3. Ya me perdí. Aquí está Tito 2:3. Aquí les está hablando las hermanas, les dice maestras del bien. Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué quiere decir eso? Que van a enseñar cómo, con su vida, ¿no? Con sus actos. Ujú. Ahora, sabemos claramente que es Dios quien establece los maestros en la iglesia con el orden de su palabra, ¿sí? Y los siervos que Él ha colocado en el cuerpo. Todo eso, ¿quién lo coloca? Pues Dios, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 12:7, Romanos 12:7, por favor. Romanos 12:7 dice así. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, ¿no? Muy bien. O también en segunda de Timoteo 2:2, segunda de Timoteo 2:2, por favor. Si van para allá, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que se han ido Dios para enseñar también a otros. Hombres idóneos, ¿no? Para enseñar. ¿Eso de quién proviene? De Dios, ¿no? Sí. Así que si queremos que Dios nos use para enseñar a otros, primero tenemos que aprender a enseñarnos a quién. Pues a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 6:42, ¿qué dice, por favor? Lucas 6:42. Lucas ¿O 6. cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando en tu viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Exactamente, ¿no? O sea, primero tenemos pues, que ver lo nuestro para poder nosotros dar a otros, ¿no? Uh-huh. Muy bien. En la segunda parte del versículo 1 dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿no? Es el complemento, dice, no se hagan dos maestros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Esto qué significa? Significa que habrá repercusiones por la actitud que tomemos, ¿no? O sea, bueno, no podemos usar este verbo para hablar de la condenación del alma en el infierno, no. Eso no es ese sería un extremo, ¿no? Con condenación, o sea, Santiago se está refiriendo al juicio que las demás personas harán sobre nosotros, ¿sí? Habla sobre nuestra reputación, perdón, o testimonio cristiano. Uh-huh. Así que el mensaje en esta parte es sencillo. Tengamos conciencia del costo que implica
ponerse por jueces de otros, ¿sí? Ponernos a juzgar a otros, ¿qué implica? Pues que hay un costo, ¿no? Por ejemplo, en Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, ¿no? O sea, no podemos tener que tomar una atribución que no nos corresponde, ¿no? Muy bien. Bueno, y esto es que es acusar y ofender a otros no es la manera correcta de enseñar, ¿sí? Solo traerá repercusiones contra quién, pues contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí es muy delicado eso de como maestro empezar a qué, pues a juzgar, tratar de juzgar a otros en vez de enseñarles, ¿no? Por eso dicen, no se hagan maestros, ¿sí? Muchos de ustedes, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esa situación. ¿Por qué? Porque hay un gran peso de responsabilidad por enseñar y nuestras palabras podrían afectarnos seriamente si nuestra vida no va acorde con lo que predicamos. ¿Eso dónde lo podemos ver? En Mateo 23:3. Mateo 23:3. Mateo. Mateo 23:3 dice, así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Porque más adelante en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces, ¿no? ¿Esto qué significa? O sea, esto significa que debemos de practicar el dominio propio, ¿sí? Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, Santiago quiere decir que el uso de las palabras, de nuestras palabras, va de la mano con el nivel de nuestra madurez, ¿sí? En primera de Pedro 3:8, en el primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables, ¿correcto? Y claro que, bueno, una persona íntegra es capaz también de refrenar todo el cuerpo, de manera que la madurez requiere de un ejercicio personal y disciplinado, ¿sí? Dice en primera de Pedro, ahí mismo, primera de Pedro 3, de 9 al 11, dice, no, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Es toda toda una enseñanza, dice. Y esto, tanto en la enseñanza de la vida como en la enseñanza verbal, es lo que veíamos, requieren de un carácter maduro de parte de quien transmite el mensaje. Por eso a los maestros les está pidiendo que sean ¿qué? Personas con un carácter maduro, ¿sí? O sea, no cualquiera puede tomar esa encomienda de ser maestro, ¿no? Porque puede caer en esa actitud. Muy bien. Bueno, una persona íntegra es capaz también de refrenar todo el cuerpo de manera que requiere un ejercicio personal, claro. Tanto la enseñanza de la vida, bueno, bueno, ¿en quién vamos a ver ese ejemplo? El Señor Jesús es un claro ejemplo de ello, ¿sí? Vamos a Hechos 1. Hechos 1:1, por favor. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Un claro ejemplo, ¿no? Las cosas que hizo y enseñó, ¿sí? O sea, él demostraba esa madurez en qué, de que era coherente en lo que hacía y lo que enseñaba, ¿no?
Y entonces ese es el ejemplo para nosotros, por eso dicen, no muchos se hagan maestros, pero aquel que tome eso tiene que tener ese sentido, ¿no? Ese carácter de lo que dice, hace y lo que hace, dice, ¿no? Ujú. Y claro, una persona madura se caracteriza por saber escuchar antes que por hablar mucho, ¿sí? Eso lo veíamos en Santiago 1:19. Santiago 1:19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice tardo para hablar, estamos hablando, y en el título decía la lengua, ¿no? Que tenemos que controlar, ¿qué? Nuestra habla, ¿no? Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Dice, bueno, Santiago comienza mencionando el control de las palabras, ¿sí? Escuchaba yo el otro día, nosotros tenemos 2 oídos para escuchar y una boca o una lengua para hablar. Entonces tenemos que oír más de lo que hablamos, ¿no? Pero a veces es al revés, ¿no? Hablamos más de lo que escuchamos, ¿no? Entonces dice, tenemos que ser, ¿qué? Y lentos para oír y tardos para hablar, ¿no? Tenemos que darle prioridad a escuchar antes de soltar la lengua, ¿no? ¿Sí? Pero lo que él quiere es que todos lleguemos a la comprensión de que todo el cuerpo, incluyendo el temperamento, debe permanecer en dominio del carácter cristiano y no de la carne. Ujú. Pues esto trae profunda madurez al creyente, ¿sí? Cuando aprendemos a controlar, bueno, recibimos ese dominio propio, ese control, ¿sí? De refrenarnos, ¿de qué? De refrenar nuestra lengua, ¿no? Bueno, esto trae profunda madurez al creyente y le hace una fuente de bendición y edificación para otros. Esta frase me gustó, dice, esto trae profunda madurez al creyente y le hace una fuente de bendición y edificación para otros. ¿Por qué? Porque de tu boca va a salir únicamente lo que sirve para qué, para bendecir y para edificar a otros, ¿sí? Bueno, vamos a continuar en los versículos del 3 a 8. Vamos a ver ejemplos de qué, del poder de la lengua. Uh-huh. Bueno, en Santiago 3:3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Uh-huh. Bueno, aquí está poniendo el ejemplo del caballo, ¿sí? No sé, ustedes han visto, a mí me fascinan esos caballos percherones, los he visto cuando es el desfile, unos animales muy grandes, ¿no? Tienen pelaje en sus patas, son impresionantes, ¿no? Verlos así o sea, así que en vivo y a todo color es impresionante, ¿no? Porque son unos animales imponentes, ¿no? Y por su tamaño y por su poderío, o sea, el caballo es un animal muy fuerte, ¿no? Y muy difícil de controlar, ¿sí? Ahora, el frenillo es lo que le ponen aquí en la boca al caballo, y con eso, si se han dado cuenta, lo dirigen, ¿no? Le jalan y el caballo va hacia allá, le jalan a la derecha, le jalan a la izquierda y va hacia la izquierda. O de repente lo jalan fuerte y el caballo se frena, ¿no? Pero este frenillo es pequeño, ¿sí? En comparación del tamaño de quién, pues del caballo, ¿no? Que es grande, que es imponente, ¿no? Pero ese frenillo se le coloca en la boca, dirigiendo la boca del caballo, con eso logramos dirigir todo el cuerpo, ¿no? Asimismo, la lengua tiene poder ¿para qué? Para dirigir, ¿no? ¿Sí? Ahora, está comparando, el caballo es imponente, ¿no? Pero la lengua es pequeña y tiene ese mismo poder, ¿no? Para dirigir, ¿no? O sea, ¿sí? Bueno, en el versículo 4 dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ese es otro ejemplo, ¿no? O sea, la nave de mar, o sea, un barco así gigante, pues es mucho más grande que un caballo, ¿no? Bueno, encima de esto, pues para manejar la nave nos contrarresta la fuerza de la naturaleza, ¿no? Porque el barco, pues es grande, pero el mar tiene mucha fuerza, ¿no? ¿Sí? Y el timón es pequeño, ¿no? ¿En comparación con qué? Con la enorme nave, ¿no? Aún así, con este timón,
podemos gobernar su curso, ¿no? Asimismo, la lengua tiene ese poder, ¿para qué? Para dominar, ¿no? Entonces, en sí, está haciendo un comparativo, la lengua tiene ese poder, esa fuerza, ¿no? Otro ejemplo que pone en el versículo 5 y 6 dice, y así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, ¿no? Dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces estamos viendo aquí el comparativo de un caballo, ¿sí? De un timón que maneja una nave, ¿sí? Y estamos viendo el ejemplo de un bosque que es un espacio enorme y majestuoso. Sin embargo, un pequeño fuego puedes destruirlo por completo, ¿no? Asimismo, la lengua tiene poder ¿para qué? Para destruir, ¿no? Entonces estamos viendo el poder que tiene que la lengua, ¿no? En el ejemplo del bosque dice un pequeño fuego, ¿no? Yo recuerdo hace poco que estaban los incendios forestales y viendo las noticias dice todo empezó ¿por qué? Por una pequeña chispa que se echó en el bosque y eso hizo una tremenda destrucción, ¿no? Entonces en sí la lengua tiene ese poder. Por ejemplo, alguien dice algo, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo en la mañana en la noticia, ¿no? Que el presidente sacó que todos los martes va a poner una sección donde van a desmentir las noticias falsas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas noticias son falsas, pero se lanzan a la red o se lanzan en la radio, en la televisión, y ¿qué es lo que empiezan a hacer? Pues a generar todo ese fuego, ¿no? Toda esa destrucción, que aunque es falso, pero empieza a generar toda esa destrucción que por un pequeño fuego se inicia, ¿no? Entonces, exactamente es el poder de la lengua, ¿no? Tiene ese poder ¿para qué? Primero para dirigir, segunda para dominar y el tercero para destruir, ¿no? O sea, el inmenso poder que tiene la lengua, ¿no? Entonces, ese es un instrumento que mal utilizado es muy malo, ¿no? Pero vamos a ver en el versículo 7 y 8, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Sí? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella bendecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de ¿quién? De Dios. Dice, ningún hombre puede refrenar la lengua, ¿no? En el 9 dice que la lengua tiene poder para bendecir o maldecir, ¿no? Ahora, en el 10, ¿qué es lo que vemos? Que no debe de salir de una misma boca maldición y bendición a la vez, ¿no? Pero lo que vemos aquí dice, ningún hombre puede dominar la lengua, ¿no? Entonces, si el hombre no la puede dominar, entonces, ¿quién puede dominar eso? Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Bueno, maldecir es hablar mal. O usar la boca ¿para qué? Para mal. Ahora, si bendices a Dios maldiciendo a los hombres, pues no estás adorando de verdad, ¿no? Y adelante vamos a ver que pues no puede haber esa mezcla, ¿no? No puede haber esa dualidad en nuestra vida de que estemos maldiciendo a alguien y por otro lado estamos bendiciendo a Dios, ¿no? Eso en realidad es que pues es hipocresía, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado ejemplos que pone el pastor de que dice que hay personas que en la iglesia pues son gloria a Dios, aleluya, ¿no? Son bendiciones, ¿sí? Pero que están en la iglesia y viven en gracia, pero llegan a su casa y pues eso es una desgracia, ¿no? Porque viven, o sea, es totalmente lo contrario a lo que están representando, lo que nos hablaba al principio, ¿no? Que tenemos que ser coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos, ¿no? Ahora, dice que la lengua no puede ser dominada por el hombre, pero entonces, ¿quién puede hacerlo? Y aquí vamos a ver que
Santiago usa dos ejemplos más para ilustrarnos esta verdad, ¿no? Una fuente de agua, ¿sí? Dice, por una misma abertura no sale agua dulce y agua amarga. No puede haber esa dualidad de que nosotros estemos utilizando nuestra lengua para dos cosas que nada empatan, ¿no? O sea, o sea, no se llevan, no tiene sentido, ¿no? No podemos maldecir y bendecir al mismo tiempo, ¿no? Dice, porque dice, de una misma abertura, ¿sí? Han visto un río, ¿no? Dicen, no puede haber agua dulce y agua amarga, ¿no? Porque o está limpio o está contaminado, ¿no? Entonces no puede haber esa dualidad, ¿no? Y otro ejemplo que pone es la higuera y la vid. Dice, no puede una higuera dar aceitunas, pues eso es antinatural, ¿no? Y el uso de la lengua en ese sentido, se vuelve antinatural, ¿no? ¿Por qué? Porque una higuera no da aceitunas, ni la vid puede dar higos. O sea, no es natural, ¿no? No es algo, ¿no? Muy bien. Todo esto pues tiene una aplicación práctica, ¿no? Que tenemos que poner a funcionar en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que el hombre no puede refrenar ese poder de la lengua, pero ¿quién lo puede hacer? Pues obviamente Dios puede hacer eso, ¿no? Dice, dice en un versículo, ¿no? Dice, porque del interior del hombre, dice, del hombre malo sale lo malo. Dice, y del interior del hombre bueno sale lo bueno, dice. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la qué? La boca, ¿no? Entonces, si hay maldad dentro de nosotros, pues, ¿qué es lo que va a salir? Pues palabras malas, ¿no? Maledicientes. Yo recuerdo un compañero del trabajo, no era conflicto con él, pero yo muchas veces le exhorté en ese sentido, porque de 10 palabras que decía, pues 8 o 9 eran maldiciones, ¿no? Eran cosas fuertes. Y yo le decía, pues es que el versículo es claro, ¿no? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos llegar a ver personas que, pues, viven su vida en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Ahora nosotros, ¿cómo podemos de la abundancia de nuestro corazón sacar cosas buenas? Pues cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, cuando Dios transforma nuestra vida, ¿sí? Lo que dice en Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, ¿no? Sino transformen su mente para que conozcan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dice, transformen su mente. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Vamos a transformar nuestra mente quitando la información errónea y poniendo la información correcta, ¿sí? Y esa información correcta va a derivar en qué? En que esa información va a llegar a nuestra mente, va a bajar a nuestro corazón y va a fluir por nuestra boca. Entonces, va a llegar el momento en que Dios nos va a mostrar y nosotros ya no vamos a utilizar nuestra boca para qué? Para esa dualidad de la que está hablando Santiago, de que de maldecir y bendecir al mismo tiempo, sino que Dios va a usar nuestra boca por medio del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sean palabras de bendición, de edificación hacia los demás, ¿no? Entonces, la aplicación práctica en este sentido es esa, ¿no? O sea, bueno, definitivamente no está mal querer enseñar a otros, pero lo primero siempre debe de ser enseñarnos a nosotros mismos. Esa es una aplicación de lo que estamos viendo de este capítulo en Santiago, de estos versículos en Santiago, ¿no? En segunda parte dice, debemos tener conciencia que nuestras palabras pueden ser usadas para bendecir o maldecir. Dice, debemos tener esa conciencia, ¿no? Para mí es difícil entender. Hay personas, y yo lo he visto, que por ejemplo, aún recuerdan, dice, a mí dice, cuando mi papá o mi mamá, dice, me empezaban a decir cosas, dice, yo prefería que me dieran con el cinto o me dieran nalgadas o me golpearan a que me dijeran cosas, dice, porque muchas veces las palabras hieren más que un golpe, ¿no? Muchos de nosotros, y lo digo también poniéndome en primera persona, aún tenemos como
cicatrices de palabras que nos fueron dichas en cierto tiempo y que se nos quedaron marcadas ahí, ¿no? Entonces es el poder de la lengua, ¿no? Que nos marca que una palabra puede ser tan destructiva, ¿sí? Aún más que un golpe o utilizar algo físico, ¿no? Sí, una agresión. O sea, una agresión verbal es mucho más fuerte, ¿no? Entonces debemos tener esa conciencia que nuestras palabras pueden ser usadas ¿para qué? Para bendecir o maldecir. Ahora nosotros ya tenemos el conocimiento. Dios nos ha mostrado que por medio de su palabra nosotros podemos bendecir a otro, ¿no? Entonces la aplicación es esa de que no podemos regresar a qué. Dice en una parte dice que no salgan de tu boca palabras maledicientes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no salgan groserías de tu boca, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo veo de repente que sí, de repente yo veo a algún hermano que se le sale alguna palabra y yo dije, ay, ¿qué pasó, hermano? ¿No? Pero bueno, en ese sentido sería como poquito de juzgar, ¿no? Pero el hermano debe de tomar esa conciencia de que va a utilizar su boca ¿para qué? Para bendecir o para maldecir, ¿no? Ahora, el uso de nuestras palabras mejorará a medida que mejore nuestro carácter. Ahora, cuando somos maduros, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos empieza a transformar, empezamos a crecer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso va a mejorar a medida que, pues hasta nuestro carácter, ya no vamos a ser así tan, pues, enojones o no sé, ¿no? O sea, nos va a transformar. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios vemos que hay una transformación, ¿no? Y entonces en ese momento de nuestra boca solo puede salir, ¿qué? Bendición, ¿no? Por ejemplo, cuando cantamos una alabanza o hacemos una oración, de nuestra boca, ¿qué sale? Bendición, ¿no? Bendecimos a quien, bendecimos el alimento, bendecimos nuestra vida, bendecimos a los hermanos, pero principalmente bendecimos a Dios. Bendecir, ¿qué quiere decir? Bien decir, ¿sí? O decir bien, ¿sí? Decir bien, decir buenas palabras. No vamos a utilizar nuestra boca ¿para qué? Para mal decir, ¿no? Entonces, este es el mensaje que tiene Santiago en estos versículos, y yo creo que es importante que sí, que aprendemos a qué, tenemos que aprender a qué, a refrenar nuestra lengua, ¿no? Y si no podemos nosotros, pues tenemos que pedir la dirección de parte de Dios, que sea Dios quien por medio de su espíritu nos guíe y nos dé esa madurez para entender que nuestra boca es un instrumento que requiere que utilicemos para bendecir y quitar la maldición de nuestra boca y de nuestra vida. Entonces, este es el mensaje que les quería compartir, hermanos. Y pues si me acompañan a orar, por favor. Muy bien, vamos a orar. Señor bendito Padre, muchas gracias por este mensaje que tú nos has dado en esta noche, por medio de tu palabra, Señor. Y sí, efectivamente queremos nosotros que seas tú por medio de tu Espíritu Santo mostrándonos y guiándonos para que nuestra lengua sea instrumento de bendición, Señor, y no de maldición. Quítanos de todos esos momentos en los que queremos querer juzgar o tratar de utilizar nuestra lengua para cosas que que no edifican y que no enseñan, Señor. También danos un corazón para poder enseñar a otros, Señor, pero quita de nosotros ese deseo de querer ser más y por ese medio que tratar de juzgar a otros, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, para entender que el que nos guía eres tú, el que nos enseña eres tú, y quien el que dirige nuestra vida eres tú, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y te agradezco por este tiempo. Todo esto en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi hermano, por